Hola, ¿cómo están? Yo soy Fabián Gómez y estoy aquí con Juanito y vamos a hablar de la solución de peones. Bueno, nada más recordando un poco el problema, pues tenemos un tablero como de esta forma, en donde tienes un peón blanco que inicia en la casilla inferior izquierda y tienes peones negros. Estos peones negros pueden estar en cualquier columna. De hecho, hay uno y solo un peón negro por columna, solo se garantizaba con el problema. Y bueno, los peones negros sí pueden estar en cualquier posición de su respectiva columna. Y el chiste es que te daban una casilla de destino, que en este caso esta casilla de destino lo vamos a denotar con este cuadrito rojo. Entonces, por ejemplo, si esta es la casilla de destino, en este caso, entonces el objetivo es cómo acomodar los peones o cómo mover los peones de tal manera que tú puedas llegar a esa casilla de destino con el peón blanco, ¿no? O sea, que tú puedas llevar el peón blanco de la casilla inferior izquierda a la casilla que estaba denotada con el problema. Ahora, bueno, en general, en el problema también se describen que hay dos tipos de movimientos. En este caso, tanto los peones negros como el peón blanco los puedes mover hacia enfrente. Recordemos que, bueno, como están colocados, se mueven en distintas direcciones. El frente para el peón blanco es moverse de la parte inferior del tablero hacia la parte superior, y el frente para los peones negros es moverse de la parte superior a la parte inferior. La otra es que si tú tienes en tu diagonal inmediata a un peón enemigo, entonces podrías capturarlo, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, si avanzamos el peón negro varios pasos hacia enfrente y el peón blanco, por ejemplo, lo avanzamos a esta posición, entonces en este caso ya está en una dirección en diagonal y ya se puede comer, ¿no? Bueno, entonces aquí para comenzar a solucionar el problema, hay varias observaciones que tenemos que hacer con base en la descripción de los movimientos que tenemos y en las condicionantes del tablero, ¿no? En este caso, lo primero que podemos notar es que sin importar, por ejemplo, el movimiento que tenga el peón blanco, en este caso vamos a concentrarnos ahorita solo en el movimiento del peón blanco y ahorita vamos a abordar cómo se moverían o cuál sería el comportamiento de los peones negros. Pero en este caso, sin importar qué movimiento realice el peón blanco, ya sea moverse hacia enfrente o hacer un movimiento para capturar un peón, hay que darnos cuenta que el movimiento siempre va a ir hacia enfrente. Entonces, eso quiere decir que con cada movimiento que haga el peón blanco, se va a ir acercando al límite superior del tablero. Otra observación importante es que justamente para los cambios de columna, como el movimiento en diagonal solo se activa si hay un peón enemigo a capturar en la columna inmediata, entonces el peón blanco solo podrá cambiar de columna cuando captura un peón enemigo. Y dada la condición de que se garantizó que solo había un peón negro por cada una de las columnas, entonces una vez que el peón blanco, por ejemplo, haga una captura a una columna, por ejemplo, en este caso va a capturar el peón de la columna B para pasar a la columna B, y supongamos que ahora va a hacer una captura en C para pasar a la columna C, ya no puede volver a la columna B, ¿no? Porque ya no, o sea, como ya se comió el peón de B, ya no puede volver. Entonces, en este caso, el peón blanco, una vez que se cambia de columna, ya no va a poder regresar. Entonces, el peón blanco siempre se va a mover de la columna A columnas que están hacia la derecha en dirección hacia la casilla de destino. Esto siempre se cumple, salvo, bueno, hay una excepción a la regla, en donde es el único caso en donde el peón blanco sí puede capturar y cambiarse de columna y regresar a la misma columna, que en este caso sería, por ejemplo, el caso donde la casilla de destino, supongamos que la casilla de destino es la A8, y entonces en este caso la casilla de destino está en la misma columna que la columna inicial del peón blanco. En este caso, sí podrías ir a la columna B y regresar, ¿no? Que sería, por ejemplo, vamos a intentar avanzar el peón de B, vamos a hacer la captura, y luego vamos a avanzar el peón blanco y vamos a recapturar para volver a la columna de A, ¿no? Y ya con esa recaptura, ya ahora sí podemos mover el peón para que llegue, pues, a la casilla de destino, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, ese es el único caso en donde el peón blanco va a poder moverse a otra columna y regresar. Claro. Para el resto, no, porque en cuanto capture, el peón de esa columna desaparece y ya no puede regresar. Entonces,
en ese sentido nosotros podemos decir que hay ciertos casos en donde nosotros podemos ver si es posible o no llegar a la columna destino, inclusive sin importar la configuración inicial que tengan los peones negros. Y esto se puede calcular, digamos, por un principio geométrico de la diagonal que el peón blanco tendría hacia la casilla de destino. Por ejemplo, en este caso, si el peón blanco pues inicia donde siempre y la casilla destino fuera esta que estamos marcando con el cuadro rojo, entonces el peón blanco, perdón, no podría llegar a esa casilla de destino, sin importar que acomodaras los peones negros de manera óptima. Y vamos a demostrarlo. La forma más rápida que tendría el peón blanco de llegar a la casilla de destino, y por más rápida me refiero en la menor cantidad de movimientos posible, sería no realizando ningún movimiento hacia enfrente y realizando puros movimientos de captura, puros movimientos en diagonal. Esto es ahorita nada más para intentar hacer que el peón blanco llegue en la menor cantidad de movimientos. Ahorita no nos vamos a preocupar por los movimientos que realizan los peones negros, si son muchos o son pocos. Entonces, en este caso, vamos a intentar hacer que el peón blanco llegue en la menor cantidad de movimientos a la columna E, que es la columna de destino. Entonces, supongamos que acomodamos los peones negros de manera óptima para que el peón blanco realice la menor cantidad de movimientos. Entonces, en este caso, podríamos acomodarlos en esta manera y cuando hagamos la serie de capturas, para ir cambiando lo más rápido posible de columna, entonces, por ejemplo, aquí ya estamos en la columna B, vamos a pasar a la columna C y vamos a pasar a la columna D. Y me faltó ¿no? Entonces, este peón de aquí, también lo acomodamos ahí. Y cuando hacemos la última captura hacia la columna E, en este caso ya llegamos a la columna E, que es la columna de destino, pero llegamos adelantados, porque en este caso pues un movimiento inválido, un movimiento que no se puede mover el peón hacia atrás. Entonces aquí ya no podríamos llegar a la columna, a la casilla de destino, y sería un caso en donde el peón blanco no lo puede alcanzar, ¿no? Y esto es por lo mismo del principio que hablábamos de que sin importar los movimientos que haga el peón blanco, siempre va a irse avanzando hacia adelante en filas. Entonces, por ejemplo, de nada serviría poner, por poner un ejemplo, este peón en la columna en la columna E de destino, bueno, en la casilla E de destino, porque, o sea, aunque quisiéramos, digamos, voy a hacer tantito el cuadro de lado, pero recordemos que esta es la casilla de destino, ¿no? En donde está ahorita este peón. Si nosotros, o sea, lo que quisiéramos es que la captura se hiciera aquí, ¿no? En esta casilla, para poder llegar a la casilla de destino. Pero no hay forma en la que podamos mover el peón blanco de manera que pueda alcanzar al peón de la columna E en esta casilla, ¿no? ¿Por qué? Porque lo más que podemos hacer es movernos capturando en la menor cantidad de movimientos, y entonces, aunque acomodáramos el peón aquí, el peón de aquí, nuestro peón blanco, después de hacer estas capturas, acaba aquí y ya no podría capturar el peón que está aquí, porque ya no está enfrente de él, ya está atrás de él. Entonces, ese es la primera observación interesante que podemos hacer. Claro, nosotros podemos darnos cuenta si podemos llegar o no a una casilla, inclusive antes de acomodar los peones negros o antes de hacer cualquier algoritmo, ¿no? Por supuesto, ya entonces de cajón la diagonal inferior derecha queda descartada como posible objetivo final, ¿no? Exactamente, por ejemplo, eso sería, por ejemplo, en todos los casos donde la casilla de destino sea como esta última casilla, no serían casos posibles a alcanzar. Bueno, por ejemplo, en este caso podemos notar la geometría de las columnas. En este caso, por ejemplo, de la columna H, el peón blanco, sin importar cómo acomodes los peones negros, solo podría llegar a tiempo a la última fila, ¿no? A la fila 8. Entonces, si la casilla destino está en cualquiera de las otras filas, en la fila 7, fila 6, fila 5, no puede alcanzarla, ¿no? Claro. Y lo mismo para la columna G. Para la columna G, el peón blanco podría llegar en tiempo a la fila 8 o a la fila 7, ¿no? Podría llegar en tiempo por la diagonal esta que se traza, la diagonal mayor. Sí. Pero ya no podría llegar en tiempo a las 6, 5, 4. Y así, o sea, podemos ver cómo esta relación se repite para todas las columnas. Entonces, por ejemplo, en este caso, en la columna 2, podría llegar a cualquiera de estas en tiempo, ¿no? A cualquiera de estas casillas,
salvo que pues fuera la primera, ¿no? Si es la primera, pues ya no llega. Entonces sí, básicamente para hacer la primera validación, esta diagonal es muy importante porque esta diagonal nos va a decir que el peón blanco va a poder alcanzar a todo lo que encierra este triángulo, por así decirlo, y no a ninguna de las casillas que se encierran en la otra mitad del tablero. Otra cosa que podemos notar es que esta propiedad de saber si alcanza, o este concepto de saber si el peón blanco puede llegar a tiempo o no a la casilla de destino, es algo que también se puede aplicar a las casillas de los peones negros, o a la forma en la que tú colocas los peones negros para que sean capturados por el peón blanco. Entonces, en este caso lo vamos a ver con un ejemplo. Si la casilla de destino está aquí, nosotros podemos encontrar una forma óptima de acomodar los peones negros para ver si el peón blanco podría llegar a tiempo a esa casilla o no. Entonces, en este caso, por ejemplo, vamos a recordar la observación de que el peón blanco solo va a poder llegar por ejemplo, a la columna G, por poner un ejemplo, estando en la columna F. Por ejemplo, supongamos que aquí ya capturó al peón de F y el peón blanco se encuentra en la columna F. Aquí hay que preguntarnos, ¿dónde debería el peón, estando en la columna F, capturar al peón de G para poder pasar a la columna G y aún así llegar a la casilla de destino? Entonces, por ejemplo, en este caso donde ya les digo, o sea, el peón empezó en la columna A y fue capturando al resto de peones, y ahorita está en la columna F. Y supongamos que la columna F acabó aquí. Bueno, no, creo que eso no sería posible. Acabó acá, ¿no? Entonces, ¿dónde debería de capturar al peón de G, al peón de la columna G, para poderlo capturar y que aún así pueda llegar a la casilla de destino? Entonces, por ejemplo, en este caso, si dejamos al peón de G donde está y lo intentamos capturar ahí, ya no podríamos llegar a la casilla de destino, porque entonces, por ejemplo, aquí, si el peón blanco está aquí, avanzaría uno hacia enfrente y haría la captura en diagonal en esta dirección. Y entonces ya la casilla de destino quedaría atrás del peón blanco y ya no la podría alcanzar. Entonces, en este caso, volviendo a la analogía, sin importar cómo estén acomodados o cómo el peón blanco haya capturado el resto de los peones de las columnas A a la F, sabemos que cuando menos tiene que estar el peón blanco en alguna casilla que sea de la fila 1 a la fila 7 para poder hacer la captura. O sea, por poner un ejemplo, si el peón negro estuviera aquí, entonces, y en este momento fuera la captura, por ejemplo, entonces sí se podría, sería un caso donde sí se podría, porque aquí el peón blanco captura en esta casilla y avanza y ya llegaría a la casilla de destino, ¿no? Voy a quitar un poquito el cuadro rojo, pero recordemos que esa es la casilla de destino. Incluso también si ponemos al peón negro en la casilla de destino, entonces aquí también sería una posibilidad de captura válida, porque aquí podría el peón blanco, sin importar en qué fila quedó en la columna F, pues podría llegar y hacer la captura y entonces sí acabaría en la columna de destino, ¿no? Entonces, en ese sentido, podemos decir que el peón de el peón de G tiene que estar en alguna de estas casillas, al momento de ser capturado por el peón blanco. Porque si no, y si estuviera en esta otra casilla, o sea, si estuviera en esta casilla, al momento de la captura, y esta fuera la casilla de destino, ¿no? La que está con el cuadro rojo, en el momento de hacer la captura, ya no alcanzaríamos y el peón acabaría atrasado. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, tenemos que recordar que los peones negros los tenemos que alcanzar, o sea, también hay cierta limitante, los peones negros los tenemos que alcanzar en cierta fila para poder capturarlos y aún así llegar. Entonces, esa podría ser otra validación a tomar en cuenta cuando estamos construyendo el caso. Por ejemplo, cuando hay un peón negro que está demasiado adelantado para poder ser capturado. Entonces, en este caso, supongamos que tenemos un peón negro aquí, que esta es la configuración inicial. El peón de D está en esta posición y el resto, pues, en las posiciones en las que se ven. Entonces, aquí de entrada ya sabemos, y bueno, supongamos que la casilla de destino está aquí, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, aquí ya de entrada sabemos con la configuración inicial que este caso no es posible, porque aunque tú, nuevamente, aplicando el mismo criterio que aplicamos, el criterio geométrico del tablero,
aunque tú intentes llevar el peón blanco en la mínima cantidad de movimientos a la columna D para que no llegue tan adelantado, aún así no puede llegar lo suficientemente atrás para capturar el peón de D. Y como ya dijimos que el peón blanco no puede cambiar de columna a menos que sea capturando un peón negro, entonces se quedaría atorado. Entonces, en este caso, por ejemplo, aunque acomodes el peón, aunque lleves el peón de B a la columna óptima de captura, bueno, a la fila óptima de captura, perdón, y el peón de C también, como este peón de D ya está demasiado adelantado y recordemos que los peones solo se pueden mover hacia enfrente y no hacia atrás, entonces sería un caso imposible porque aunque hagamos esta captura y esta captura, ya llegamos demasiado adelantados para poder capturar a este peón. Entonces ya no podemos hacer la captura y el peón blanco se quedaría atorado en la columna C. Y como se quedaría atorado en la columna C, ya jamás llegaría a la columna de destino, ¿no? Entonces, digamos, concepto de llegar adelantado para poder capturar, para poder llegar a la casilla de destino, que en este caso, en el otro ejemplo que vimos que no se podía porque el peón blanco acababa adelantado, también se puede, este mismo criterio también se puede aplicar a los peones negros, que en este caso, si sus posiciones iniciales son demasiado adelantadas, eso de entrada invalida el caso o hace que ya no sea posible llegar, por lo mismo que aunque el resto de los peones negros los acomodes en posiciones tales que reduzcas la cantidad de movimientos del peón blanco, aún así el peón blanco no llega a tiempo a la captura y entonces se queda atorado en la columna en la que está, ¿no? Entonces, esa es otra validación que podemos hacer mientras estamos construyendo la solución. Ahora, finalmente ya, digamos, para explicar la generalidad del algoritmo que da solución al problema, ya tenemos este concepto de que no debemos de llegar adelantados a la columna final, porque entonces podríamos ya no alcanzar la casilla de destino. Pero a su vez, para cada una de las columnas no podemos llegar adelantados a la posición inicial de los peones negros, porque si llegamos adelantados, corre el riesgo de que ya no podamos capturar y nos quedemos atorados, ¿no? Y ya no podamos avanzar. Entonces, por ejemplo, volviendo al ejemplo en donde la casilla de destino está acá, y por ejemplo, poniendo este ejemplo, entonces al menos sabemos que, por ejemplo, volviendo al análisis del peón de G, por ejemplo, y que la casilla de destino es esta, sabemos que el peón blanco entonces no puede capturarlo en esta casilla, el peón blanco no puede estar aquí y capturar, porque entonces acaba adelantado. Entonces, lo que podemos concluir es que hay un movimiento forzado para el peón de G para ser capturado para ser capturado por el peón blanco y que aún así el peón blanco puede llegar a la casilla de destino. Entonces sabemos que sin importar cuál sea la solución que estamos construyendo, es obligado que el peón de G se mueva al menos una casilla. Sabemos que al menos una. Sabemos que se puede mover aquí, 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 por la geometría y la posición de la casilla final, pero cuando menos se tiene que mover una hacia enfrente, porque si no, no es posible llegar a la solución. Entonces, si es un movimiento forzado y si es un movimiento que de no realizarse no podemos llegar a la solución, entonces podemos concluir que este movimiento debe ser parte de la solución óptima, porque si no fuera así, la solución no sería posible. Entonces podemos nosotros con confianza empezar a hacer este análisis en la columna de destino y decir, bueno, el peón de la columna de destino tiene un movimiento forzado, que es avanzar uno hacia enfrente, ¿no? Okay. Entonces colocamos el peón, por ejemplo, de G, lo colocamos en la casilla mínima que necesita para ser capturado y que el peón blanco aún así alcance la casilla de destino. Vale. Y ya, entonces sabemos que al menos llevamos un movimiento para construir en la solución y que ese movimiento es forzado. Vale. Ahora, ese mismo concepto se aplica en lo que acabamos de platicar, que necesitas llegar a cierta columna en cierta posición para poder aún así alcanzar la captura del otro peón. Entonces, este mismo concepto se puede aplicar al peón de F. ¿Por qué? Porque si el peón de G, ya sabemos que esta es la fila más adelante en la que, más atrás en lo que puede estar, o sea, la fila 7 es lo más atrás que el peón de G puede estar para que el peón blanco lo capture y aún así llegar a la casilla de destino, ¿no? Que sería esta que estamos denotando. Vale. Entonces, si el peón negro tiene que estar aquí como mínimo, es lo más atrás que puede estar, entonces el peón, por ejemplo, el peón de F, ¿dónde podría estar? Esa sería la pregunta. ¿En qué casillas podría estar
para no llegar demasiado adelantados a la captura del peón de G. Entonces, en este caso nos podemos dar cuenta que el peón de F tiene que estar en alguna de estas casillas y no puede estar más atrás. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si supongamos que ya, o sea, estamos en una posición del algoritmo donde ya capturamos todos los peones de la A a la E y llegamos aquí y no movemos el peón de F y llegamos aquí a hacer la captura, entonces hacemos la captura y ya no podríamos alcanzar el peón de G, porque el peón de G ya está adelantado. Y recordemos que el peón de G lo tuvimos que mover, porque si hacemos la captura aquí, ya no podemos llegar a la casilla de destino, ¿no? Entonces, como el peón de G se tiene que quedar aquí y no puede quedarse más atrás, entonces ahora el peón de F fue el que nos impidió llegar a la posición de destino, por haberlo capturado aquí, porque ya lo capturamos demasiado tarde para alcanzar a capturar el peón de G. ¿Bien? Entonces, por eso es que sabemos que cuando menos el peón de F tiene que estar acá. Tiene que estar, lo más atrás que puede estar el peón de F es en la fila 6. Porque entonces ahora sí podemos llegar a tiempo. Podemos, sin importar en dónde estemos en la columna en la columna E, podemos avanzar hacia enfrente, hacer la captura en F, y entonces ahora sí llegar a tiempo para hacer la captura en G y llegar a la casilla de destino, ¿no? Claro. Recordemos que sigue siendo la G7. Vale. Entonces, este mismo criterio de dónde es la posición más atrás en la que pueden estar nuestros peones para aún así poder ser capturados y que el peón blanco llegue a tiempo para la siguiente captura, es lo que vamos a definir como las posiciones forzadas que tienen nuestros peones negros, ¿no? Entonces, volviendo al ejemplo inicial, este mismo criterio lo podemos propagar a todas las columnas hacia la izquierda, comenzando con la columna final y definiendo la posición forzada, que en este caso, ¿cuál es la posición forzada de G? Sabemos que cuando menos tiene que estar en alguna de estas columnas en alguna de estas filas, perdón, para poder que el peón blanco lo pueda capturar y aún así llegar a la casilla de destino, que es la casilla G7. Entonces lo colocamos aquí. Bajo el mismo criterio, ¿dónde debemos de colocar al peón de F para que el peón blanco pueda capturarlo y aún así que desde la columna F el peón blanco pueda llegar a capturar al peón de la columna G? Pues lo tenemos que mover acá. Entonces aquí ya sería otro movimiento forzado que tiene que ser parte de la solución óptima, porque si no la solución no es posible. Haciendo la misma analogía, entonces, ¿dónde tenemos que capturar al peón de E? ¿Dónde tiene que estar el peón de E para que al momento de capturarlo aún así podamos capturar al peón de F y al peón de G? Pues tiene que estar en alguna de estas casillas, ¿no? Entonces, la posición más atrás que puede estar el peón de E es la fila 5. Tiene que estar en la fila 5 y no más atrás. Podría estar más enfrente, pero no más atrás. Entonces podemos llevarlo con seguridad 2 pasos hacia adelante y saber que ese acomodo forma parte de la solución óptima también. Entonces lo tenemos que acomodar aquí, ¿no? Para que si el peón blanco está en la columna D, pueda hacer esta serie de capturas y aún así llegar a capturar todos los peones que necesita para llegar a la columna de destino y llegar a tiempo a la posición final. Entonces, lo mismo, el mismo concepto se aplica para el DD, serían solo estas casillas válidas, entonces lo ponemos lo más atrás que puede estar y podemos hacer lo mismo para el peón de C y para el peón de B, ¿no? Sí. Entonces, en este caso, nos damos cuenta que este acomodo que acabamos de hacer es un acomodo que, además de minimizar la cantidad de movimientos que hacen los peones negros, digo, porque no tendría sentido ponerlos más adelante, porque si los pones más adelante, pues ya ni siquiera llegarías más. Además de minimizar la cantidad de movimientos que hacen los peones negros, son posiciones forzadas de los peones negros. Los peones negros no se pueden mover menos, porque si no la solución no es posible. Entonces aquí ya tendríamos el acomodo óptimo de los peones negros para poder llegar a la casilla G7 en tiempo. Entonces aquí, por ejemplo, ¿cuál sería el algoritmo que seguiría el peón blanco una vez que acomodamos los peones negros en sus posiciones óptimas? Pues simplemente sería, como tiene que llegar a tiempo a las capturas, solo sería, pues, si puedes capturar, haz la captura. Y si no puedes capturar, avanza hacia enfrente hasta que puedas capturar. O sea, avanza hacia enfrente sobre la misma columna hasta que puedas realizar la captura. Y ya, tú vas haciendo esta repetición de ver si primero puedes hacer capturas y luego moverte hacia enfrente, y eso lo haces mientras puedas hacer algún movimiento. Si después de eso, o sea, si después de hacer una sucesión de movimientos no acabas en la casilla de destino, entonces eso quiere decir que originalmente no podías acabar en la casilla de destino, y entonces eso es una solución en la que no se puede llegar a tiempo y imprimirías -1. En el caso que no, pues imprimirías la suma
de los movimientos forzados que tuviste que hacer para acomodar a los peones negros en casillas donde pudieran ser alcanzados a tiempo por el peón blanco, más los movimientos que te costó mover al peón blanco para llevarlo a la casilla de destino. Entonces, en este caso, pues el algoritmo sería, ¿puedo capturar? Sí. Entonces voy a mover, ¿puedo capturar? Sí, puedo capturar, sí, puedo capturar, sí, puedo capturar, sí, puedo capturar, sí, y ya llegué a la casilla de destino. Y sé que a su vez minimicé la cantidad de movimientos que el peón blanco realizaba. Entonces, vamos a poner otro ejemplo. No necesariamente tiene que ser Yo te lo pongo si quieres. Va. Ponlo el destino en la D7. En la D7, ajá. El peón negro arriba del rojo. Ajá. Perdón, abajo. Abajo del rojo, acá, ajá. Sí, vale. El de la columna C en la 5. Vale, ajá. El de así, tal cual. Así, va. Sí. Y pues podemos ver que las posiciones del resto pues ya no importa, son irrelevantes. Claro. Vale. Entonces, en este caso vamos a aplicar el mismo análisis. Vamos a empezar en la columna de destino y vamos a preguntarnos por el peón negro, que si esa es la columna más atrás en la que puede estar. Y ya vimos, por ejemplo, anterior que no puede ser aquí, la fila más atrás en la que puede estar, porque si el peón blanco lo captura aquí, ya no llega a tiempo, ¿no? Entonces, lo primero que sería contar un movimiento forzado que tiene que hacer el peón de D para que el peón blanco lo pueda capturar y que aún así llegue a tiempo para la casilla de destino final, ¿no? Entonces, hacemos un movimiento aquí. Y ese sería un movimiento. Aplicando la misma analogía, ¿dónde debe estar como mínimo el peón de C para que el peón blanco aún así pueda llegar a tiempo a capturar al peón de D, ¿no? Que ese era el análisis que estábamos haciendo. Claro. Entonces, en este caso, el peón de D se puede colocar en cualquiera de estas casillas, ¿no? Entonces, ¿aquí qué pasa? Aquí lo que pasa es que, si nos damos cuenta, en su posición inicial, el peón de C ya está en alguna de las filas que necesita para poder ser capturado por el peón blanco y que aún así el peón blanco pueda llegar a tiempo a capturar el peón de D. Entonces, en este caso, ¿qué hacemos? Pues ya no lo movemos, porque, pues, por ejemplo, lo óptimo sería, o bueno, no lo óptimo, sino nos daría más chance de resolver la solución que, o sería más cómodo en general que el peón negro estuviera más atrás, pero como no empieza más atrás y no podemos moverlo más atrás, pues ahí lo dejamos. Okay. Y tampoco tendría sentido moverlo más hacia enfrente, porque entonces estamos reduciendo por la geometría que ya discutimos de la gran diagonal, estaremos reduciendo las posibilidades del peón blanco de poder llegar a tiempo a la captura de los otros peones negros, ¿no? Claro. Entonces, en este caso, aquí se queda. Entonces, como aquí se queda, a partir de aquí podemos posicionar el peón de B. Que el peón de B, ahora, ¿dónde tiene que estar para que el peón de A pueda capturar al peón de C a tiempo? Pues tiene que estar en cualquiera de estas casillas. Y no puede estar más atrás. Porque si estuviera más atrás, por ejemplo, si lo dejamos aquí, ¿no? Entonces, cuando el peón blanco vaya y capture, como el peón negro estaba adelantado desde un inicio, pues ya no podríamos pasar a la columna C y nos quedaríamos atados en la columna B. Bien. Vale. Entonces, eso hace que tengamos que posicionar al peón de B, al menos en esta posición. Y entonces, ya ahora sí, aplicando el algoritmo del peón blanco, ya podemos ver que el algoritmo es sencillo, simplemente, ¿puedo capturar? No puedo capturar, me voy hacia enfrente. ¿Puedo capturar? No puedo capturar, me voy hacia enfrente. ¿Puedo capturar? Sí, puedo capturar, hago la captura. ¿Puedo capturar? Sí, puedo capturar, hago la captura. ¿Puedo capturar? No, me muevo hacia enfrente. Y ¿puedo capturar? Sí. Bueno, aquí no se ve porque estamos bloqueando. Pero ¿puedo capturar? Sí, hago la captura. Y ya llegó, ¿no? Entonces, no necesariamente va a ser como empezar todo en hacer solo capturas en diagonal. ¿Por qué? Porque los peones negros pueden empezar en posiciones adelantadas, como el caso que acabamos de ver. Entonces, vamos a requerir sí hacer una combinación de movimientos del peón blanco, de avanzar hacia enfrente y capturar, avanzar hacia enfrente y capturar. Claro. Súper. Oye, entonces como conclusión podríamos decir que las casillas en donde tiene que estar el siguiente peón, si estamos acomodando de derecha a izquierda, del siguiente peón negro, solo depende de dónde está el peón negro de la otra columna, ¿no? Exactamente. Ok. Entonces, podemos llegar a la conclusión de que el algoritmo que estamos explicando es greedy en ese sentido, porque la condición greedy es esa. Como el peón negro, en la posición inicial del peón negro de la columna a tu derecha, limita las posiciones en las que tú como peón negro de la columna de la izquierda puedes estar. Entonces,
todos los peones negros van a tener un acomodo forzado para que el peón blanco pueda capturarlos y aún así que el peón blanco vaya llegando a tiempo para lograr capturar todos. Y si aún así después de hacer este acomodo y correr el algoritmo del peón blanco no se puede, o sea, no llegas, es porque de un inicio no se podía. Claro. O la otra excepción que supongo nos vas a explicar. Exactamente. Perfecto. O no. Entonces, ya para concluir, vamos a dar ciertas excepciones que había que tomar en cuenta porque eran casos que te podían hacer que no sacaras 100 puntos, ¿no? Entonces, por ejemplo, un caso es, hasta ahorita, por ejemplo, no hemos hablado del peón de A o no hemos tenido que acomodar el peón de A de ninguna manera, porque si la casilla de destino está en alguna columna que no es la columna inicial, pues no nos importa la posición del peón de A y ni siquiera hay que moverlo, a menos que el peón de A esté bloqueando la posibilidad de que el peón blanco pueda avanzar para comenzar a hacer la captura del peón de B, del peón de C, del peón de D, etc. Claro, podemos replicarlo en el caso que acabamos de hacer, ¿no? Exactamente. Entonces, nada más me recuerdas dónde empezábamos. Empezaba en la columna C. Ahí, ajá. Ese empezaba ahí y ya. Okay. Y a donde queríamos llegar era la D7. A la D7, vale, sí. Entonces, quedamos que, por ejemplo, creo que el peón de aquí estaba aquí. Y entonces hacíamos el acomodo, ¿no? Que era mover el peón de D aquí, ¿no? A la casilla de destino. Uh-huh. Y el peón de C ya estaba en una casilla capturable, entonces no había que moverlo donde estaba. Y nada más el peón de B, moverlo hacia adelante para poder hacer la captura en tiempo hacia C. Va, muy bien. Entonces, esto se puede perfectamente. Bueno, voy a retrasar tantito el peón de C para sí, ilustrar la excepción que quiero anotar. O sea, supongamos nada más que el peón de C, en lugar de iniciar aquí, inició acá. Y ya, acomodamos el peón de B aquí, ¿no? Y ya. Entonces, el peón de B, de C y de D ya están acomodados de manera óptima para que la ruta del peón blanco sea hacer lo siguiente, ¿no? Así, así y así. Y ya, poder llegar, ¿no? Solo hay una excepción a la regla, que en este caso es donde fallaría nuestro algoritmo del peón blanco, que es si el peón de A está tan adelantado que bloquea la posición, o sea, que bloquea el movimiento del peón blanco. Por ejemplo, en este caso, si el peón blanco está en esta casilla o en esta casilla, el peón blanco no puede llegar a tiempo a cómo acomodamos el peón de B. ¿Por qué? Porque aunque se quiera mover hacia enfrente, ya no puede llegar a la línea de captura. Entonces, si por ejemplo, si el peón blanco, si el peón negro de A inicia aquí, yo ya no me puedo mover a la columna B, porque ya no puedo capturar aquí. O también, por ejemplo, si inicia aquí, pues el peón blanco ni siquiera se puede mover hacia enfrente ni a capturar, porque el peón de B está demasiado atrás. Entonces, lo único era tomar en cuenta este caso, en donde el peón de A podía estar bloqueando el acceso hacia el peón de B, y la solución sencilla simplemente es, pues, adelantar el peón de B hasta que pueda ser capturado por el peón de A, ¿no? Entonces, aquí adelantamos el peón de B para, ahora sí, lograr la captura, y recordemos que esto, de todos modos, era forzado, porque si no lo hacíamos, pues, de todos modos, el peón de A no nos iba a dejar avanzar, ¿no? Entonces, hacemos el avance, hacemos la captura y ahora sí podemos seguir avanzando y seguir completando la ruta, ¿no? Y ese bloqueo solo va a pasar con el peón de A, porque como el peón de A no va a ser capturado cuando la casilla de destino no esté en A, entonces es el que nos va a estar estorbando, ¿no? Muy bien. Y ya nada más, ese sería el caso en el que el peón de A bloquea y entonces tienes que avanzar el peón de B. Y en el caso también donde la casilla de destino está en la misma columna que la posición inicial del peón blanco, en este caso en la columna A, entonces pues hay de dos. Va a importar mucho, obviamente, para este caso, pues la posición del peón de A. Entonces, el peón negro de A, ¿no? Entonces, pues hay un caso trivial que es, pues, si la posición de destino está enfrente del peón de A, pues ya, ¿no? Solo hay que mover el peón hacia enfrente y ya llegaste. En el caso en donde esté, por ejemplo, se puede hacer otro caso en donde la casilla de destino sea la misma que la del peón de A. Por ejemplo, ese sería un caso donde no se podría, porque tú no podrías, Sí se puede, ¿no? Ah, no, ese sí se puede. Sí, no, perdón. No, entonces, borren eso. Más bien, lo que quería decir era que en el caso en donde la casilla de destino esté atrás del peón de A, entonces aquí hay de dos, ¿no?
porque aquí vamos a tener que hacer lo que comentamos en un principio, que es, de alguna manera, hacer la captura del peón de B para poder cambiarnos de columna y seguir avanzando, y hacer la captura al peón de A para poder regresar a la columna de A y que ya no nos estorbe pues el peón de A, ¿no? Claro. Que era lo que no queríamos que nos estorbara, y entonces ya poder llegar a la columna de destino, ¿no? Que es esta. Muy bien. Entonces, aquí simplemente el pequeño caso o la pequeña variante que tenemos que considerar en nuestro algoritmo es el acomodo óptimo de los peones es, como nada más nos importan el peón de A y el peón de B, simplemente hay que llevar al peón de B a una fila adelantada del peón de A. Y con eso, el algoritmo que acabamos de explicar ya es posible. Entonces, por ejemplo, si la configuración inicial fuera esta y la casilla de destino fuera esta, simplemente llevamos al peón de B una casilla adelante del peón de A, y con eso ya podemos ejecutar el algoritmo y poder llegar, ¿no? En este caso, es solo si el peón de B comienza en una posición atrasada, ¿no? O sea, por ejemplo, si esta es la configuración inicial, es por eso que tenemos que adelantar al peón de B para estar en la línea de captura, y que aún así se pueda capturar el peón de A para poder regresar a la columna. En el caso en el que ya esté adelantado, por ejemplo, pues ya no hay que hacer nada. Simplemente, como ya está adelantado al peón de A, ya solo hay que mover el peón bajo el algoritmo que habíamos descrito de capturar si es posible y regresar, ¿no? Y aquí, ya nada más. Entonces, ese es el único caso donde pasamos de una fila de la derecha y regresar a una fila de la izquierda. En todo el resto de casos, el peón blanco siempre se va a estar moviendo a la columna de la derecha, de la derecha, de la derecha, hasta llegar. Y ya creo que esas serían como esas serían las dos excepciones, ¿no? Perfecto. Que dependen de la ubicación del peón de A. Y ya, no sé si... Creo que quedó bastante claro. Ajá. Y todo claro. Muy bien explicado. Muchas gracias. Muy bien. Sí, igual no tienen que ver todo el video, o sea, intentamos sacar toda la explicación lo más clara posible, pero igual solo pueden centrarse pues en las partes en donde tuvieron dudas, o igual algún caso que quieran ver en específico, y ya. Por eso lo hicimos lo más completo posible. Sí, igual recomendamos que lean el write-up, viene explicado todo esto escrito, y muchas gracias, Fabián. Muy buena explicación. Nos vemos y mucha suerte. Nos vemos. Hasta pronto. Hasta pronto.